Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues la paleontología, como ya os comenté en el último vídeo, es un punto súper importante. Bueno, pues aparte de la paleontología, también tenemos la paleontología descriptiva. Se encuentra la micropaleontología, siendo así el estudio al microscopio de los fósiles, de modo que se encuentran con estudio de los microorganismos y de los restos de los macroorganismos que se acaban generando como microfósiles, siendo normalmente estudiados en la paleozoología, dividida ya sea por invertebrados o por animales vertebrados. La paleozoología, tras haber un poco introducido a la paleontología, pues nos vamos a centrar más en ella de ahora en adelante, porque la zoología, estudiada desde el punto de vista de los organismos que ya no están vivos y o de los fósiles, se denomina la paleozoología, de modo que la zoología se define como el estudio de las causas históricas y actuales que explican la diversidad y la organización de los animales metazoos especialmente y sus estructuras adaptativas y también las no adaptativas, sobre todo la historia y sus causas con respecto a la antigüedad, que implican que la paleozoología sea parte, por tanto, de la rama de la biología, que sería la zoología. Las estructuras adaptativas y no adaptativas, que son una cuestión bastante discutible, ya que en el ejemplo, por ejemplo, de Archaeopteryx, que tiene, por ejemplo, una enorme cola, representan estructuras que, según dicen, pueden ser adaptativas, pero las no adaptativas también se pueden tener en cuenta, como por ejemplo que pueda ser un estabilizador como en el Velociraptor o quizás como un sistema aerodinámico, llegando a concluir, por tanto, que la sustentación del animal necesita y se da en un 27% de la superficie del cuerpo y la deflexión de la cola aumente junto al coeficiente de sustentación sin alterar la superficie de resistencia, o lo que es lo mismo, que la cola sí que tiene una función. Aunque el caso de Dillon del Cretácico inferior, que no consigue explicarse en términos funcionales, con sus pequeños brazos, el Tyrannosaurus, por ejemplo, y aunque ha habido muchas hipótesis, no se ha concluido nada, pues las funciones de los brazos tan cortos, aunque no tengan una función o estructura per se adaptativa, que se sepa a día de hoy, sí que se sabe que la hipótesis la define de momento a día de hoy como una estructura no adaptativa. La hipótesis no adaptativa del linaje de estos dinosaurios plantea que las capacidades depredadoras aumentan las mandíbulas, de modo que cuando comienzas a hacerte tan grande, la cabeza tendría problemas de equilibrio, y se ha estudiado que aunque se pongan mucho peso en la zona de la cadera o en la cola, probablemente con brazos más grandes que los que poseen este tipo de dinosaurios, en la parte de delante hubiesen roto ese equilibrio, así que quizás fue una cuestión compensatoria. Necesitaban colas y caderas muy grandes para recompensar todo el peso de las mandíbulas y del cráneo, y decidieron básicamente sacrificar a nivel evolutivo esa adaptación a tener brazos más cortos. Sea de manera
adaptativa o no adaptativa, y bien sea por una cosa o por otra, la cuestión es que los brazos de los dinosaurios quedan reducidos para adaptarse, por tanto, en principio, a este tipo de cuestiones. No obstante, esto nos lleva al debate de si hay cambios internalistas o externalistas, o al debate entre adaptacionistas y no adaptacionistas. De modo que muchos creen que hay ambos factores que pueden afectar a los organismos y hay otros que creen que solo puede ser uno o puede ser el otro. La paleozoología, que como he dicho es el estudio de los animales del pasado más remoto e incluso del pasado muy reciente, y es la zona donde se solapan precisamente la paleontología y la zoología, es una de las ciencias que estudia los fenómenos del pasado y de los animales actuales también para hacer una comparativa. No obstante, esta parte de la paleozoología permite que todo sea lo mismo o que todo al final se acabe estudiando en un conjunto. Sin embargo, esta ciencia tiene unas singularidades que la zoología no tenía, ya que estudia las partes esqueléticas principalmente, aunque también vimos que puede estudiar partes un poco más moleculares, incluso la parte de las impresiones esqueléticas o huellas y otro tipo de rastros de los organismos vivos. También la paleozoología es necesaria para estudiar los linajes distintos de los que se basa la propia zoología, y aunque se estudien los animales actuales, se necesita de la paleozoología para interrelacionarlos todos con la historia de la vida y por tanto hacer un árbol genealógico o mejor dicho un árbol filogenético más fiel de todos los organismos vivos. Dentro, por ello, de la propia paleozoología, se estudia muy bien la evolución de la historia de la vida y veremos la historia evolutiva de los distintos linajes, ya que necesitaremos estudiar así las filogenias de amplio contexto y principalmente lo que vamos a ir viendo es a los metazoos, ¿vale? Todo lo que hay antes del metazoo nos lo vamos a comer un poco. Porque también os digo que lo hemos visto principalmente en los principios de la microbiología. Ya os he contado todo lo que habría un poco, yo creo, antes. Los cocodrilos, por ejemplo, son un ejemplo muy claro de que son conocidos a día de hoy como fósiles vivientes. Probablemente incluso lo habéis oído comentar alguna vez. Pero esto no es que sea 100% así, sino que aparecen como junto con los primeros dinosaurios que sí que aparecieron e incluso con los primeros mamíferos, es verdad que son formas terrestres y que en el Jurásico los había, de manera marina incluso, y en el Cretácico se vio que efectivamente los antepasados de los cocodrilos más actuales serían muy similares a los mamíferos. Incluso hace unos 66 millones de años se ha visto cómo podría haber algún antepasado de lo que conoceríamos hoy como una iguana. Y ya en el Terciario aparece más, posiblemente el antecesor común más cercano al cocodrilo actual, pero los cocodrilos actualmente tienen una diversidad muchísimo más reducida, una ecología también mucho más reducida. Y su proceso evolutivo, como el de todos los animales actuales, pues sí, viene de ese pasado, pero que hace tantísimos millones de años surgiera el primer cocodrilo, no significa que sean fósiles vivientes per se. Lo que sí que es cierto es que tienen mecanismos muy primitivos en determinadas cosas, pero bueno, eso sería básicamente lo que entenderíamos dentro del contexto normal como un fósil viviente, ¿vale? Ya veremos otros casos, de todas formas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.